Ahora con nuestra clase de Ana Joach. Entonces, vamos a partir con nuestro Salmo 134 para bendecir nuestro estudio, que dice así: Canción de las gradas, bendigan a Hashem todos ustedes, servidores de Hashem, los que permanecen en casa de Hashem por las noches, alcen vuestras manos de santidad y bendigan a Hashem. De Sion te bendiga Hashem, creador de los cielos y la tierra. Amén, ve amén. Amén, ve amén. Entonces, estamos estudiando una plegaria que compuso Rabí Nehemiah ben Akaná entre el siglo I y el siglo II. Esto para recordárselo nomás, esto ya lo vimos. Él era un gran sabio, cabalista y un gran autor de muchas cosas en la Mishnah, ¿ya? Y la plegaria de la nave Joach nos conecta con el nombre de Dios de 42 letras. Entonces, esto también ya lo hemos estudiado un poquito, que es muy importante porque conectar con el nombre de Dios de 42 letras, porque en el fondo nos eleva por sobre la influencia de las constelaciones, ¿ya? Cuando nosotros queremos cambiar nuestro destino, ser co-creadores de nuestro destino junto con Dios, necesitamos conectar de alguna manera con Dios. Y cuando nosotros no logramos hacer eso, estamos solamente conectando con las constelaciones que nos están influyendo y por eso tenemos un destino que parece que no podemos cambiar nuestra vida. ¿Ya? Entonces, esta plegaria nos ayuda a conectar cuando lo hacemos con intención, con kavaná, como se dice en hebreo, nos ayuda a conectar con Dios para elevarnos por sobre la influencia en el fondo de las constelaciones. Los cabalistas decimos, las constelaciones influyen, pero no gobiernan. ¿Quién gobierna? Dios. Dios es el que gobierna. ¿Ya? Entonces, ese es el gran tema que uno tiene que asumir, que cuando las cosas no le están saliendo, es porque hay bloqueos que requieren que nosotros hablemos con Dios. Requieren que nosotros hagamos un acto de humildad y hablemos con Dios para hacer por qué se nos está bloqueando. Porque hay cosas que escapan a nuestra conciencia. Nosotros estamos acá en un plano donde nuestra conciencia es estrecha. Por definición, eso significa que estamos en Egipto espiritualmente. Nuestra conciencia es estrecha, no es la conciencia que teníamos en el jardín de Edén que estaba expandida, donde nosotros hablábamos con Dios, lo veíamos, que es lo que está a testigo de la Torá. Cuando salimos del jardín de Edén, ya no escuchamos la voz de Dios. Tenemos que luchar para volver a escucharla a Dios. Tenemos que sacar al Satán, que es lo que nos bloquea para poder escuchar a Dios. Esta plegaria nos ayuda. Entonces, ¿se la aprendieron ya o no? Bueno, la vamos a leer en hebreo. ¿Ya? Para que ustedes vean lo fácil que es. A mí me encanta esta plegaria, así que de mí se lo van a escuchar puro elogio para esta plegaria. Dice, Ana Bejoa, Kidlay Yemineja, Tatir Serua, Kabel Rinat Amha Sakveinu Taharen Nora, Nagi Bordor Shei Yehudeja Kebabat Shom Rem Barhem Taharem Rahamei Zikateja Tamingam Lem Hasin Kadosh Beov Tuha Naela Teja Yaige Lem Hapene Storreikus Teja Shabatenu Kamel Shma Sagetenu Yedea Taal Mot. Y después en voz silenciosa, Baruch. Y ahí tenemos nuestra plegaria, maravillosa nuestra plegaria. Y vimos la clase pasada el poder de las 22 letras del alfabeto hebreo como vasijas de conciencia divina que se iluminan en nuestra alma y nos permiten en el fondo impactar la realidad, nos permiten crear. Ya cuando nosotros conectamos con las 22 letras del alfabeto hebreo, y escribimos palabras en hebreo y las meditamos en hebreo y las iluminamos, estamos impactando la realidad. ¿Por qué? Porque sabemos que ya de las clases anteriores, que el patriarca Abraham escribió en su libro, el Sefer Yetzirah, hace como 4000 años atrás, que Dios creó todo con las 22 letras del alfabeto hebreo y con las 10 sefirot. Esas fueron las herramientas que él usó. Y dentro de eso él usó tres componentes. Usó texto, usó número y comunicación. Las letras son el texto y en hebreo las letras son el número también, porque no hay un símbolo para el número. Por lo tanto, las letras son el número también. Y cuando las letras nos están escribiendo algo, nos están comunicando algo. Eso es la Torá. Te comunica, te está enseñando a través de historia. Pero está usando texto, número y comunicación. Y ese es el poder que tenemos cuando nosotros meditamos. Impactamos en la realidad. Y tenemos que meditar ¿dónde? En nuestra mente y después en nuestro corazón. ¿Sí? Y bajar la luz al hígado y después subir de nuevo al corazón y a la mente y así vamos impactando en la realidad. Vamos cambiando las cosas porque cambiamos nuestro pensamiento. Ustedes se pueden preguntar, ¿pero cómo? Bueno, si tú miras algo que de alguna forma, tú ya le estás dando una forma para que se materialice en la realidad. Por ejemplo, si tú miras a una persona con juicio, como lo hablábamos hoy día en la clase de la mañana, si tú miras a una persona con juicio,
Entonces siempre vas a estar enfocado en las cosas negativas de esa persona. Y eso te va a provocar a la larga rechazo. Vas a comenzar a alejarte de la persona porque en el fondo tú siempre estás viendo lo malo en la persona. Pero no ves que la persona también hace cosas buenas. Y no ves las cosas buenas, ¿por qué? Porque estás solamente entrenándote en el juicio, solamente las ves desde el punto de vista del juicio. Y eso provoca que en el fondo haya separación, hayan peleas, hayan disgustos, etcétera. Pero si tú cambias tu pensamiento, ¿ya? ¿Cómo cambiamos el pensamiento? Cuando conectamos de una manera distinta. Conectamos con el amor, conectamos con la sabiduría, conectamos con las letras hebreas, conectamos con esta luz de la Cábala. Cambiamos nuestro pensamiento y comenzamos a ver la persona de otra forma. Y comenzamos a ver las cosas buenas también. ¿Qué descubrimos? La persona no es tan mala. La persona tiene algunas cosas buenas que me gustan. Puede ser simpática, puede ser divertida, puede tener un humor inteligente, etcétera. La persona en el fondo, en algunas cosas no es distinta de mí. En otras puede ser muy distinta, pero en algunas cosas no es distinta de mí. Es una persona que la tu cual tú comienzas a verla de una manera distinta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Comienzas a ver su interior, porque el exterior, que era el ego, no, que era el juicio en el fondo, conectaba con tu lado de ego, con tu lado de juicio y impedía que tuvieras a la persona, la dulzura de la persona que está en el interior, que el ego, sus cosas buenas. Todos tenemos cosas malas y cosas buenas. Entonces, un ejercicio importante para una persona que está en la espiritualidad y quiere avanzar en su espiritualidad es que en el fondo tú aprendas a amar lo bueno de las personas. Todos tienen, por definición, cosas buenas y cosas malas. El perfecto es Dios. Acá no hay ni uno. Por mucho que haya muchos que se crean perfectos, no, no llegan. El perfecto es Dios. ¿Ya? Entonces, tú tienes que tratar de amar las cosas buenas de las personas y no conectar con las cosas malas. Igual que cuando comes una fruta, cuando estás comiendo una naranja te pasarías no sé, de ingenuo si vas y le das una mordida a la naranja con cáscara y todo. Tú pelas la naranja, le quitas el ego y de ahí la comes. ¿Les recuerda eso alguna historia en la Torá o no? En nuestra amada Torá. ¿Se acuerdan cuando el patriarca Jacob estaba con los rebaños de Labán? Labán lo mandaba a 3 días de distancia. Estaba Jacob bajo el sol, bajo el frío criando ovejas, carneros, camello, todo lo que fuera posible para aumentar la riqueza de Labán y la propia, porque él, para poder, en el fondo, darle un hogar a sus esposas, que eran Rachel y Lea, ¿sí? Estaba ahí trabajando por la mujer, el pobre hombre, desde el principio de los tiempos. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando él está, en el fondo, él separa los rebaños y separa los rebaños que iban a ser de él, lo que ya tenía el acuerdo con Labán, de los rebaños que iban a ser de Labán, que era su tío, en el fondo. Un tío súper explotador. ¿Y qué es lo que hace Jacob? Jacob toma 3 varas, ¿se acuerdan o no? Lo vimos en el curso pasado. Toma 3 varas, una de castaño, ¿sí? Una de álamo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es la tercera, no? Sí. Bueno, él, ¿qué es lo que hace? Las pela, ¿sí? Las pela, le saca la corteza y las pone en los bebederos donde se abrevaban los animales. ¿Y qué ocurría? Cada vez que él ponía las varas en los bebederos, donde se abrevaban los animales entraban en celo y se reproducían mucho más fuerte y se reproducían de acuerdo al acuerdo que había tenido él con Labán. Y cuando venían los ganados de Labán, él sacaba las varas, ¿sí? Y por lo tanto, cuando el ganado de Labán se reproducía, quedaban los más débiles, quedaban los más fuertes para Jacob y los más débiles para Labán. ¿Qué quiere decir eso? La descendencia de Jacob, lo que está diciendo la otra vez, la descendencia de Jacob eran las almas fuertes. ¿Ya? Eran las almas fuertes. Esa es la porción de Jacob. Pero ¿qué hizo Jacob? Le quitó la corteza a las varas para lograr eso, para que en el fondo aumentara su riqueza, para que los ganados se multiplicaran, entraran en celo y se multiplicaran. ¿Y qué representa la corteza? El juicio, el ego, ¿ya? Cuando él le pela las cortezas para que aparezca lo blanco a las varas, lo que está ocurriendo es que está el fondo quitándole el juicio, para que quede solamente la misericordia. ¿Ya? Eso es lo mismo que estamos estudiando ahora en este curso. Nosotros, cuando estamos estudiando las letras hebreas para meditarlas y conectarnos, protegernos de la luz de las constelaciones de la parte de juicio, es para en el fondo no conectar con el juicio y conectar con la misericordia. ¿Ya? Estamos pelando la vara, ¿sí? Esta es una vara eh, astrológica, por decirlo de alguna forma. Entonces vimos la clase pasada que en el fondo, el primer versículo
del Lana Bejoach nos conecta con la Sefirá de Gesed, que es el amor, es la bondad amorosa, es la benevolencia, es el cariño, la ternura, ¿sí? Es la fidelidad para con Dios. Y estas 6 palabras que nosotros tomamos en el fondo, el notaricón inicial, que son las primeras letras, nos forman las primeras 6 letras del nombre 42 letras de Dios. Y esta plegaria, este primer versículo nos conecta con la luz primordial de Dios, ¿sí? Que es la bondad, nos lleva a un estado de arrepentimiento completo, donde en el fondo volvemos al momento de la creación, donde estamos limpios, y nos conecta en el fondo con un estado espiritual que está por sobre el árbol del conocimiento del bien y el mal, nos conecta con el árbol de la vida. Entonces eso es lo fantástico de esta plegaria, de su primer versículo. Y vimos que cuando yo veo y estudio la geometría de las letras, en el fondo, ¿cuánto me suman? 506. Vimos que esa significaba, era la conexión con qué, con el conocimiento de Dios, y que a su vez, al hacer esta conexión con el conocimiento de Dios, ¿qué es lo que nosotros logramos? Amor incondicional. Ahavta Hinam, que también vale 506. ¿Quiénes nos enseñan eso? El patriarca Abraham con su esposa Sara. Ahí está Sara con el cántaro, ¿sí? Listo para verter bendiciones sobre el mundo. Entonces ellos nos enseñan, porque el patriarca Abraham es el patriarca que su vida representa la luz de Gesed, ¿ya? Ellos representan en el fondo la luz de Gesed, vivida por una pareja, por el masculino y el femenino. Y vimos que eso estaba acá en el árbol de la vida, en nuestra alma, en el lado derecho. Esto se mira como si fuera un espejo, se está mirando a sí mismo, entonces un espejo está en el lado derecho, y acá corresponde a Abraham. Es la cifra del medio del lado derecho, que es Gesed, columna derecha. ¿Sí? Y este es el amor. Este es el amor que hay que conectar, con los que está conectando esta primera estrofa, este primer versículo de la plegaria del Ana Bejoach. También vimos, ¿no es cierto?, que el patriarca Abraham, que escribió el Sefer Yetzirah, es sobre quien se basan las enseñanzas para después escribir Rabbi Shimon Bar Yochai el Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai recibe el Zohar como profecía, ¿sí? Y todo está basado en el libro de Abraham, que era el Sefer Yetzirah, que es lo que estamos estudiando nosotros, que cómo él nos está enseñando cómo Dios creó todo, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver que el Zohar, ¿sí? Está basado en el libro de Abraham, ¿sí? Y podemos ver acá que en el fondo él nos enseña cómo Dios crea todo meditando en las 42 letras, ¿ya? Meditando en las 42 letras, perdón, en las 22 letras, meditando en las 22 letras, de par en par y va creando estas distintas permutaciones que van formando toda esta como malla espiritual que va a impactar en nuestra realidad, ¿sí? Es súper profundo y esto está escrito hace 4000 años. Y vemos, a su vez, qué significa ser un cabalista, que es lo que está escribiendo Abraham acá. ¿Qué significa ser un cabalista? Está bajo la bóveda celeste, es decir, estamos acá nosotros en este plano, en la Tierra, bajo las estrellas, ¿sí? No hay nadie arriba de las estrellas, pero acá están los 7 planetas regentes, en sus símbolos astrológicos, ¿sí? Acá están las estrellas, pero el cabalista, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo el ticún del mundo, está haciendo la corrección del mundo. ¿Por qué? Porque a pesar de que está acá abajo y está en un trono, está dominando esto, por eso es su trono, él se está elevando porque está conectando con el nombre de Dios, él, que es Aleph Lamed. Ese es el nombre de Dios, él, que es el nombre de la Sefirá de Gesed, donde está Abraham, donde está el amor. Entonces él se eleva por sobre la influencia de las constelaciones, espiritualmente se eleva por sobre eso, conectándose con el nombre de Dios, de amor, para traer amor acá. Entonces, hace que en el fondo las constelaciones no funcionan de acuerdo a lo que deberían funcionar de acuerdo al juicio, sino que hace que brille la luz del nombre de Dios, le dé la orden a las constelaciones. ¿Para qué? Para que eso brille amor y se pueda hacer la rectificación del mundo. Eso es lo que estamos aprendiendo a hacer. Y vimos que 506, que es la gematría de amor incondicional, nos conectaba con Mashiach ben David, que también viene en la columna derecha, ¿sí? Y por lo tanto es amor. Si ustedes quieren conectar con el Mesías, Mashiach quiere decir ungido, ustedes quieren conectar con Mashiach, en el fondo, con Mashiach ben David, y traer redención a sus vidas y ayudar a que venga la redención al mundo, bueno, hay que conectar con el amor. Hay que volver a calentar el amor. Ya el amor se ha enfriado un montón estos últimos años. Hay que volver a calentarlo para acercar a Mashiach ben David. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, cuando ustedes con sus personas que interactúan en el fondo desde el amor incondicional. Eso.
Algo muy difícil porque las personas a veces nos sacan de quicio, perdemos la paciencia, nos enojamos, nos sentimos frustrados por algunas de las acciones que eligen tomar. Bueno, pero el ejercicio es ese, es amor incondicional, es no, en el fondo, no, no cortar a la persona de forma mala, sino que de fondo darle espacio porque está en un proceso espiritual. Entonces, en esta clase nosotros vamos a aprender lo siguiente. Nos dice la Torá, en Bereshit, que es Génesis 1, 14 y 19, dijo Elohim, haya luminares en la extensión de los cielos para distinguir entre el día y la noche. Entonces, esa es la primera enseñanza que estamos tomando acá de este apartado de la Torá. Dios crea, en el fondo, lo que está llamando luminares, que son los planetas y las estrellas, para distinguir entre el día y la noche, ¿ya? Entre la luz y la oscuridad, entre la luz es misericordia y la oscuridad es juicio, ¿ok? Para distinguir entre la misericordia y el juicio. Por eso tu destino tiene cosas buenas y cosas malas, de acuerdo a tus méritos, de acuerdo a lo que tú hayas hecho en esta encarnación y en encarnaciones anteriores. Pero tú puedes cambiar eso. Ya eso lo vimos en las clases pasadas, como Abraham cambia su destino y de no poder ser papá con su esposa Sara, se vuelve papá de Isaac. Y sigue la Torá y dice, y que sirvan como señales para ciclos del tiempo. Es decir, Dios crea las constelaciones de estrellas para que sirvan como señales para darnos la hora astrológica, en el fondo, la hora del universo. Nos marca los meses, ¿sí? Y nos marca las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno. Nos va a marcar las fiestas, que son portales de luz para la humanidad, ¿sí? Y nos va a marcar cada mes con lo que viene, el fondo, porque está brillando la constelación a través del mes, con las cosas buenas y con las cosas malas. Y servirán como luminares en la extensión de los cielos para iluminar sobre la tierra. Entonces está diciendo la Torá que las constelaciones existen, que brillan sobre la Tierra, es decir, afectan, cuando brillan sobre la Tierra, afectan el fondo con la luz que están brillando. ¿Y cuál es esa luz? Esa luz tiene un componente externo, como ya aprendimos, que es juicio, y tiene un componente interno, que es misericordia. Entonces nos brilla con ambos, con misericordia y con juicio. Depende de nosotros si conectamos con la parte de misericordia o con la parte de juicio. Si ustedes se fijan y se hacen una autoevaluación, a ustedes mismas, vean qué tan fácil les resulta a ustedes conectar con el juicio y qué tan difícil les resulta conectar con la misericordia cuando están interactuando con una persona. Si ustedes están juzgando a una persona, cómo se viste, cómo habla, cómo se ve, qué es lo que hace, qué es lo que ha dejado de hacer, qué es lo que no logra hacer, y es puro juicio, tú estás conectando con la parte externa. Estás conectando con la luz externa de la que te está brillando en ese momento de la constelación, en el momento que tú estás del año. ¿Sí? No estás alcanzando la parte interna. Entonces, eso es lo que hace que en el fondo tú vivas tu destino, que en el fondo no te puedas elevar por su destino, porque el juicio te está manteniendo atrapado. ¿Ya? Eso no quiere decir que el juicio es malo, porque todos necesitamos juicios para rectificarnos. Si no tuviéramos juicio, no nos rectificaríamos, no nos endereceríamos, seguiríamos en nuestros caminos equivocados por inconsciencia, por ignorancia, por simplemente ser flojos espirituales, etcétera. Necesitamos el juicio para enderezarnos, pero la conexión con el juicio en exceso, sin la misericordia, nos hace daño. Entonces Dios te está diciendo, ok, tienes juicio y misericordia, pero tienes libre albedrío. Tú eliges si conectas con el juicio o si conectas con la misericordia. ¿Ya? ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que tenemos que tomar los dos y tener la fe de que todo lo que viene como juicio después se va a transformar en luz. ¿Ya? De alguna manera Dios la va a transformar en luz, viene la bendición para nosotros, para no quedarnos pegados en el juicio. Y sigue la Torá. Dice, hizo las dos grandes luminares, el luminar mayor para regir el día y el luminar menor para regir la noche y las estrellas. Ahí te está dando todo el formato. Tienes sol, luna y las constelaciones, que son agrupaciones de estrellas. Y los desplazó Elohim en la extensión de los cielos para iluminar sobre la tierra. De nuevo, te está diciendo, con el fin de llevar luz espiritual a la tierra. ¿Ya? En algún tiempo de la humanidad vamos a tener la tecnología para darnos cuenta que la luz de las estrellas y la luz de los planetas que está brillando sobre nosotros, tiene efectos sobre nosotros, tiene efectos físicos sobre nosotros, tiene efectos sobre nuestro ADN. Ya hoy día no lo podemos ver porque no está la tecnología del ser humano, no desarrolló la tecnología para hacerlo. Nosotros lo sabemos por el estudio de la Kabbalah, que así es,
Pero van a descubrir que en el fondo tú puedes usar la luz de los planetas y la luz de las estrellas para sanación, si tú sabes cómo conectar con ellos. ¿Y qué te está diciendo el patriarca Abraham? Para conectar tienes que dominar el secreto de las letras, para que no conectes con el juicio y te quedes pegado en el juicio. Y sigue la Torá, para reinar en el día y en la noche y para distinguir entre la luz y la oscuridad. Y vio Elohim que era bueno. Es decir, a Dios le pareció bien esto. Le pareció bien la creación de las constelaciones de las estrellas. Te está diciendo. Y vio Elohim que era bueno. Elohim es un nombre de Dios. Y acaeció la tarde y le sucedió la mañana, día cuarto. O sea, sigue la misma estructura del Génesis, que es la misma estructura con que Dios crea la realidad. Primero viene la noche, que es la tarde, donde la luz está disminuyendo y se oscurece y finalmente ya no hay luz. Viene la oscuridad. Y después, ¿qué ocurre después de la oscuridad? Viene la luz, viene la mañana, viene el amanecer, viene el día. Es decir, primero viene el juicio, que es la parte oscura, es la luz oscura, es la luz de sabiduría que brilla, que no puede brillar, es una luz negra que no puede brillar, es la luz del juicio. Primero viene el juicio y después viene la misericordia. Entonces, la pregunta que ustedes se tienen que hacer es cuando usted recibe una mala noticia, es decir, no quedarse pegado, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre es a mí? Ta, 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 ta. Y la típica cantinela que decimos todos, cuando estamos agotados, estamos cansados de caminar en el fondo de la vida, y decir, ok, me está pasando esto, no voy a conectar con lo que esto que quiere que conecte, porque sé que después de esto viene algo bueno. Esa es la forma que ustedes tienen que conectar con la misericordia, con la luz de las constelaciones para que no les haga daño. ¿Ya? Y así se van a elevar por sobre su influencia. ¿Para qué? Para ustedes darles instrucción a las constelaciones, para ustedes crear. Cuando ustedes están creando y están pasando las cosas que ustedes quieren y ustedes están con el control de esto, son ustedes los que se están volviendo co-creadores con Dios. Ustedes son los que están dando la instrucción a las constelaciones. Ya no son simplemente una persona abajo que sigue su destino, que sigue las órdenes de las constelaciones. Entonces, vimos en la clase pasada, ¿no es cierto?, que nuestro planeta, en el fondo, está rodeado por las constelaciones. Y en esta clase nos vamos a concentrar en dos constelaciones que corresponden a este versículo. Una es el primer versículo del Anabejoa, una es Capricornio y la otra es Acuario. Entonces, cuando está brillando la luz de Capricornio sobre la Tierra, ilumina todo el planeta con esa luz. De nuevo, la parte externa de la luz es juicio y la parte interna es misericordia. Y tenemos la enseñanza del patriarca Abraham. Antes de él no se había revelado esto. ¿Qué te está diciendo él? Si tú te quedas en esto nomás y estás tomando la luz de esa forma, vas a conectar con el juicio y te van a pasar cosas buenas y cosas malas de acuerdo a tus méritos. Pero si tú sabes que Dios creó en el fondo el planeta Saturno con la letra Bet, que es el planeta regente de Capricornio, y creó la constelación del fondo de Capricornio con la letra Ain, y tú meditas en estas letras para ver sus secretos, ¿sí? Tú meditas en estas letras y meditas como si tú estuvieras protegiendo como un escudo, tú vas a conectar con la parte interna de esta luz que está brillando, que es la misericordia. Entonces no te va a hacer daño. Ejemplo de eso, lo que pasó, para que ustedes tengan un ejemplo, en la historia del Éxodo, cuando está Moshe en el fondo con el pueblo de Israel y lo está sacando, ¿qué hace Dios para que el faraón los dejara? Le manda las 10 plagas al faraón, porque el faraón no quería entender. El faraón representa en el fondo el ego, representa al Satán, representa la serpiente, representa la mala inclinación. Eso es lo que representa el fondo del faraón. Entonces él estaba tan ensimismado que no quería dejar al pueblo de Israel salir, entonces Dios le manda las 10 plagas. Y al mismo tiempo le manda bendiciones a los hebreos. Entonces tenías como a un lado de la ciudad donde estaban los hebreos, en su gueto, en el gueto que tenían en Egipto, estaban recibiendo bendiciones y misericordia, ¿sí? Donde Dios los estaba preparando para salir de Egipto. Y al otro lado de la ciudad estaban los egipcios, que ahí tenían toda su riqueza y tenían todas sus comodidades y todo, recibiendo las plagas, el juicio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la constelación que estaba brillando en la época del Éxodo? ¿Se acuerdan o no? ¿En qué etapa del año saca Dios al pueblo de Israel de Egipto? Lo saca en la primavera, en la constelación de Aries. ¿Ya? En la constelación de Aries. Entonces estaba brillando Aries sobre la tierra. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué estaba haciendo Moshe? ¿Qué estaba haciendo Dios a través de Moshe? Haciendo que el pueblo de Israel conectara con la parte interna de la luz, para conectar la misericordia,
Y como los egipcios no sabían conectar con la misericordia, porque eran idólatras, ellos conectan con el juicio, ¿sí? Porque ellos no conocían a Dios, ellos conocían solamente el nombre de Elohim, que es en el fondo la manifestación de Dios en la naturaleza. Por eso idolatraban las constelaciones, idolatraban los animales, etcétera, etcétera. Entonces ellos conectan con el juicio y por eso los golpean las plagas y no golpean al pueblo de Israel. Y la otra constelación que vamos a ver, que corresponde también al primer versículo de Gesed, es la constelación de Acuario. Y nos vamos a concentrar en esta clase, de nuevo, que te enseña el patriarca Abraham. Dios usó la letra Bet para crear el planeta Saturno, que es el regente de la constelación, es el rey de la constelación, y usó la letra Sadi. Ya a mis alumnas de la mañana saben que la letra Sadi representa al justo. Usó la letra Sadi para crear la constelación de Acuario. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que hay un regente de la constelación? Esto es igual que un rey. Imagínense un reino. ¿Quién es el rey decreta, entonces sus nobles y los sirvientes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hacer cumplir el decreto del rey. Algunos van a tener que escribir, otros van a tener que hacer cosas, los ejércitos van a tener que salir a hacer ciertas cosas, etcétera. Eso es lo que hace el regente. Él da la orden para que se brille con una determinada luz y las constelaciones tienen que brillar esa luz sobre la Tierra. Entonces vimos que en el fondo cuando brilla, de nuevo, la constelación te está brillando con luz de juicio y misericordia, y lo mismo es para las 12 constelaciones, ¿ya? Y todo el año. Entonces es mucho, porque 30 días pasan súper rápido, ¿ya? El fondo entre 28 y 30 días pasan súper rápido. Entonces que tú tengas tiempo para, en el fondo, conectarte con la misericordia y no el juicio, con todas las cosas que te van pasando acá, no es fácil. Por eso nos cuesta cambiar nuestro destino. No es tan fácil, pero se puede, ¿ya? Y eso es lo que vamos a aprender en esta clase. Entonces nos vamos a concentrar en estas dos constelaciones que corresponden al primer versículo del Anabejoaj, ¿ya? Donde el planeta que las gobierna a ambas es Saturno, ¿ya? Y está gobernado por la letra Bet. Si ustedes se fijan, Acuario y Capricornio tienen de planeta regente a Saturno, porque fue creado con la letra Bet, ¿sí? La Sadi, que era la constelación de Acuario, que es esta letra hebrea, y la Ain, que es esta letra hebrea, que era la constelación de Capricornio, ¿sí? Ahí está. Vamos a concentrar en estas dos constelaciones. Entonces veamos primero Acuario. Acá tenemos la imagen de Acuario, ¿sí? La constelación de Acuario que está representada por una mujer vertiendo agua con un cántaro, está vendiendo agua sobre quién, sobre la tierra, ¿sí? Acuérdense lo que dice la Torá, para que iluminen sobre la tierra. Tienen que tener muy presente lo que dice la Torá, porque eso es lo que nos va a guiar en todo esto. La Torá te dice, para que creó las estrellas y los planetas para que brillen sobre la tierra y para que separen la luz de la oscuridad. Entonces, la constelación de Acuario, planeta regente, es Saturno, que está creado con la letra Bet, que tiene un valor de 2, su geometría estándar, y por la letra Sadi, que tiene una geometría de 90, ¿ya? Esa es la constelación de Acuario. Y de nuevo, el primer versículo con el que estamos conectando para protegernos de la luz de juicio de la constelación de Acuario es Ana Bejoas, Ketulá Yemineja, Tatir Serura. Y meditamos estas letras, como ya vimos, que valían 506, que nos conectan con el amor incondicional. ¿Para qué? Para, en el fondo, conectar con la luz primordial de Dios, para volver a un momento de arrepentimiento total antes de que hubiéramos pecado, para elevarnos por sobre la realidad del árbol del conocimiento del bien y el mal, que es juicio, para conectarnos con la realidad del árbol de la vida, donde nos elevamos. Esto es igual que si ustedes estuvieran viajando en un avión, queridos. En un avión, cuando el piloto va debajo de las nubes o está dentro de las nubes, está lleno de turbulencia. Entonces la gente se siente como el avión se mueve, algunos se comienzan a asustar, hay gritos, etcétera, es incómodo, pueden caer las máscaras de aire, etcétera. Pero cuando el piloto sale de la turbulencia, se eleva, está por sobre las nubes, ¿qué es lo que ocurre? Ve el sol, ve que todo está despejado, el viaje se vuelve súper calmo, todo es estable. La turbulencia estaba en un nivel y la calma estaba en otro. Lo mismo es con nosotros. Cuando nuestra vida está en turbulencia, uno no se tiene que desesperar, lo que tiene que hacer es transformarse en el piloto de nuestra vida, ser el co-creador de nuestro destino y elevarnos por sobre esa negatividad. ¿Cómo? Con sabiduría. Esto es sabiduría, meditando para cambiar nuestra realidad y después tomando las acciones correspondientes. Entonces, ustedes se fijan, ¿qué ven en esta imagen? Tienen en el fondo
a la mujer que representa la constelación de Acuario, vertiendo las bendiciones, que es la luz que está brillando en la constelación, sobre la tierra, ¿sí? Entonces esto es bendición. Pero el cántaro tiene agua, que en el fondo tú lo puedes, es amor, es misericordia, ¿sí? Pero también tiene fuego, que es juicio. ¿Lo ven o no? Estamos recibiendo Sí, las dos. Por lo tanto, de nosotros depende, queridos, de nosotros depende cómo lo tomamos. Siempre vamos a recibir juicio y misericordia, ¿ya? Porque eso es lo que están brillando las constelaciones. Lo que pasa es que tú puedes quedarte pegado en el juicio. Una persona que se queda pegada en el juicio es una persona que ve todo negativo. Cada cosa que le pasa mala la ve negativa y se queda pegado en lo malo y no logra ver el milagro de lo bueno. Como dice el dicho popular, no hay mal que por bien no venga. La persona no logra ver el bien que viene. Entonces, veamos cómo conectamos con esto. En Acuario, nos dice el patriarca Abraham, en el Sefer Yetzirah, ¿cierto? Que corresponde al mes de Shvat, ¿ya? En hebreo es Shvat, que corresponde a la constelación de Acuario, que es Deli, ¿ya? Deli, y corresponde al planeta Saturno, que es Shabtai, ¿sí? Y acá tienen cómo se pronuncia en hebreo, constelaciones Masal, meses Hodesh, por eso cada inicio de mes decimos Hodesh Tov, ¿no es cierto? Buen inicio de mes. El planeta es Kohav Lehet, ¿ya? Y las letras que son las Otiot son la Bet, que creó Saturno, y la Sadi, que creó la constelación de Acuario. Entonces veamos, para que podamos entender qué significa esto que estamos hablando. Acuario, ustedes saben que la era de Acuario es la era, en el fondo, de la redención. Es la era, en el fondo, que todos vamos a salir de nuestra esclavitud. Estamos en la era de Acuario, ¿sí? Estamos comenzando ese proceso. Te dice, es el mes de la redención, que es propicio para la luz y la verdad. Fíjense las palabras que se están usando. Luz, la luz te está conectando con las bendiciones, con la misericordia, ¿sí? También te conecta con el juicio, ojo, acuérdense que es misericordia y juicio, y verdad, ¿ya? La verdad es muy importante es muy importante y va a ser muy importante especialmente para los acuarios. Te dice Saturno, que es el planeta que, de nuevo, el planeta que regente la constelación de Acuario, como está mirando hacia la constelación de Acuario, está mirando hacia el infinito, es decir, está lleno de posibilidades. Cuando está brillando la constelación de Acuario sobre nosotros, estamos llenos de posibilidades. Es como se dice en inglés, sky is the limit, ¿ya? El cielo es el límite. Puedes hacer todo lo que tú alcances a hacer, ¿ya? Pero te dice además que la constelación, que fue creada con la letra Psi, representa al justo. ¿Qué es un justo? Es el virtuoso, o la mujer virtuosa, ¿ya? En hebreo nosotros le cantamos a la mujer virtuosa, de Shet Hail, dice el himno de Shet Hail, en el fondo los días viernes a la mujer de valor, ¿sí? La mujer virtuosa. El Shed Hail, por si lo quieren escuchar alguna vez, muy bonito. Y el justo, ¿qué es lo que hace? Él trae equilibrio y justicia sobre nuestro planeta, sobre la Tierra, ¿ya? Sobre la dimensión espiritual que se llama Malhut. El justo en el fondo es la vida de los mundos. Él le otorga luz, ¿no es cierto?, a nuestro planeta por medio de su virtud. ¿Por qué? Porque se ha corregido a tal punto que se vuelve un instrumento de Dios. Entonces Dios brilla a través de él, ¿sí? Le va en el fondo brillando sabiduría, le va brillando enseñanza y la va transmitiendo. Y a la medida que el justo va transmitiendo eso, va expandiendo la luz y la conciencia divina en el mundo. Y eso es la enseñanza, por ejemplo, por eso que a ustedes les gustan, cada uno de tener sus sadik preferidos, sus justos preferidos, sus maestros preferidos, sus maestros espirituales, que en el fondo representan eso, representan a esa persona virtuosa que se corrigió y que trajo muchas enseñanzas, mucha luz para ayudar. Entonces, ya con esto sabemos que hay un componente de verdad y hay un componente de virtud, que son estos que están en las letras que nos van a proteger del juicio de la constelación. ¿Ok? Entonces, después que sigue, vemos que la letra Bet representa la casa, la Bet simboliza la casa, ¿sí? Contiene, ¿ya? Contiene este puntito adentro a la sabiduría, ¿ya? Que está simbolizada por este puntito que representa la Yud, ¿ya? ¿Qué significa eso? Cuando esto está en la casa, cuando la sabiduría está en la casa está en paz, el reino está en paz, el país está en paz, ¿sí?
Es en la ausencia de la sabiduría que reina el caos, el desorden, donde se pierde en el fondo el respeto entre las distintas personas y el respeto por la vida humana y el respeto por los valores que en el fondo distinguen al hombre de los animales. Entonces, que el rey Salomón nos asienta esta enseñanza de la siguiente forma. Te dice, con sabiduría, que en hebreo es Jochma, se construye la casa y con inteligencia, Binah se afirma y con conocimiento, que es Dat, se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Qué te está diciendo eso? La sabiduría corresponde al cerebro derecho en el alma, como ya lo hemos visto. La inteligencia corresponde al cerebro izquierdo en el alma. Y el conocimiento corresponde a lo que se llama en inglés el cerebellum o el cerebelo, cerebellum en inglés, ¿ya? Que en el fondo es la parte de atrás del cerebro que conecta con la columna vertebral, con la espina dorsal, ¿ya? Entonces está diciendo en el fondo que tú tienes que usar la parte más elevada de tu ser, que es tu intelecto, para construir la casa. Y cuando tú lo haces de esa forma, se van a llenar de bendiciones las cámaras de tu casa. ¿Qué quiere decir eso? Vas a llenar de bendiciones como tus bodegas espirituales en tu alma, que es lo que todos queremos. Todo esto pasa en la luz de Acuario. Si nosotros logramos conectar con la parte de misericordia de la luz de Acuario, podemos lograr esto. Tenemos que construir la casa con esa sabiduría, con esa inteligencia. ¿Y dónde es esto? ¿Dónde está la sabiduría? No está fuera de la casa, está al interior, el punto está al interior. Si nosotros llevamos esto, lo bajamos a nosotros mismos, ustedes se fijan que la letra Bet representa, en el fondo, si ustedes se fijan, es como una matriz, es como una vasija que contiene, ¿sí? La casa es una vasija que contiene ¿a quién? A la familia. La letra Bet es una vasija que contiene, es femenino, por eso está conteniendo, ¿sí? Y la Yud es la semilla. La sabiduría es la semilla que está dentro de la matriz. Es decir, es el justo que está dentro de la casa, es el justo que está dentro del fondo de Makul. Eso es lo que estamos viendo ahí. Entonces, de nuevo, aquí tenemos otra corrección. Esto te está apuntando hacia dónde? Hacia la sexualidad. Te está apuntando hacia la sexualidad en el sentido de que la semilla es importante porque es luz. Ahí va la luz para que esté ¿dónde? Al interior de la matriz femenina. No afuera, no al lado, no atrás, sino que al interior. ¿Sí? El hebreo se ve de derecha a izquierda. Esta es la parte de atrás de la letra, esta es la parte de delante de la letra. Ahí está abierta. ¿Sí? Ahí está abierto. Por lo tanto, ese es el lugar de la semilla. Ese es el lugar de la semilla. Así tú construyes la casa. Entonces, ¿eso qué te ayuda? Te ayuda en el fondo a traer bendiciones, te ayuda a traer, te ayuda a traer, conectar con la misericordia. Porque cuando tú no lo haces así, tú estás atrayendo juicio. Si tú estás desperdiciando la luz, esto igual que si ustedes tuvieran, supongo que ustedes tienen un jugo que es dulce, que es exquisito, que les encanta, y rebasan el vaso al servirlo y eso cae en la mesa que está en el jardín. Se va a llenar de hormigas, se va a llenar de moscas y todos que van a venir y al momento, si no se limpia, a consumir eso, ¿sí? Lo mismo ocurre con la luz. Si ustedes derraman la luz, en el fondo, si ustedes la desperdician, en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Vienen espíritus negativos que automáticamente vienen a tomar esa luz. Y esos son las cosas, esos son los que nosotros llamamos nuestros enemigos y esos son los que nos hacen la vida difícil, los que nos bloquean, los que nos hacen pasar mal. Entonces, la manera de conectar con esto es, en el fondo, conectar con la luz y la verdad, ¿dónde? Dentro de la casa, ¿sí? Para construir. Lo mismo con nosotros. El cuerpo representa en el fondo la vasija, la sabiduría representa el alma. Tenemos que conectar con nuestra alma dentro del cuerpo, ¿sí? Conectar en el fondo, porque si tú conectas solamente con el cuerpo, no estás conectando con la sabiduría la tienes por acá, estás conectando con el ego, estás conectando con el ego, con solamente el envoltorio, con el juicio, que es el ego. Sigamos. Entonces, ¿cuál es la rectificación de un acuario? Los acuarios son el prototipo de la persona, el arquetipo del acuario es la persona que es súper rebelde. Es súper rebelde y quiere salvar al mundo con cualquier ideal. Pasan de un ideal a otro ideal y todos son magnificentes, son todos ideales gigantes. Vamos a salvar al mundo, nos vamos a preocupar del mundo.
Este mes hay que salvar a las ballenas, el próximo mes hay que salvar el clima, el próximo mes hay que salvar el fondo las abejas, y así, y quieren salvar el mundo y se basan en eso, y eso es muy bonito, pero los hace ser muy poco prácticos, ¿ya? Buscan una justicia muy grande para toda la humanidad, pero el problema del Acuario es que como está mirando Saturno hacia el infinito, está mirando siempre hacia el exterior y no mira hacia su interior. Entonces, todo este afán de traer justicia al mundo, de salvar al mundo, es hacia afuera. Y se olvida que el principal persona que tiene que ser salvada es el mismo, es su alma. Todo tiene que partir desde adentro, del interior, para que brille hacia afuera. Porque tú tienes que llevar la luz de tu interior hacia afuera. No hay luz afuera. La tienes que llevar de tu interior. Tanto si tú solamente estás mirando hacia afuera, lo que vas a hacer es que te vas a olvidar de ti mismo. ¿Y eso cómo se refleja en la vida de un acuario cuando está haciendo su rectificación? Se olvida de sí, se olvida de su familia, los que tienen más cercano, ya de todas las personas que forman su círculo más interno, él se olvida porque está siempre pensando en qué, en las personas que están más lejanas, porque está pensando siempre en el ticún del mundo, hacer la rectificación del mundo. Ojo, puede que ustedes no hayan nacido bajo el signo de Acuario, pero todos tenemos un poco de Acuario, porque todos tenemos un poco los 12 signos. Obviamente nosotros tenemos más del signo bajo el cual nacemos, y eso nos marca, pero todos tenemos un poco los 12 signos. Entonces todos tenemos un poquito de un aspecto de Acuario, que son cosas que hay que corregir. Entonces, de nuevo, si bien son súper independientes, ¿ya? Son súper poco prácticos. ¿Por qué? Porque en su afán de salvar todo el mundo siempre están mirando hacia afuera, no saben cómo ordenarse. Y les gusta en el fondo su privacidad y son originales. Ya, esos son los acuarios. ¿Alguno de ustedes se siente identificado, no? ¿No? Bueno, los acuarios tienen eso. Entonces, otro del tema de los acuarios, que es parte de su rectificación, y esto es parte de la conexión con la luz del juicio desde que nos está brillando la constelación de Acuario, es que si bien son muy tolerantes, ¿ya? Si bien son muy tolerantes hacia el exterior, por eso quieren salvar al mundo. Entonces, para el acuario, él no va a tener problema de tolerar las cuestiones más increíbles hacia afuera, desde el punto de vista de, el fondo, lo que es ayudar al mundo. Pero son súper testarudos, ¿ya? Hacia adentro son súper testarudos. Su ego es tan fuerte que los cierra. Por eso quieren abarcar el mundo. Se van hacia afuera, se vuelcan hacia afuera para escaparse en el fondo de hacer el trabajo interior. Escaparse porque tienen un ego muy fuerte, muy cerrado. Entonces, esa es otra rectificación. ¿Qué quiere decir eso? Si tu ego es muy fuerte, es muy cerrado, la cáscara que está envolviendo a tu alma, la cáscara de energía negativa que está envolviendo a tu alma, es muy dura. Eso significa que te resulta muy fácil conectar con el juicio, con la luz del juicio que te está brillando en la constelación de Acuario. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Hace que tú, en el fondo, el juicio disminuye tu capacidad de ver las cosas. Es como que el fondo es como un embudo, es como en el fondo un láser que tú apuntas, y entonces tú estás viendo solamente la imperfección, mientras que no estás viendo el resto de la imagen, que puede ser todo bueno, estás concentrando solamente en la imperfección. Entonces te mantiene atado, te mantiene abajo, te impide elevarte. ¿Ya? Eso es un aspecto del signo de Acuario y es un aspecto del fondo de la rectificación que hay que hacer este mes. De nuevo, ¿por qué esto es importante? Porque el primer versículo de Ana Bejoa, que en su fondo es Ana Bejoa, que lo hay Serura, te está ayudando a protegerte para que tú no conectes con estas cosas negativas y conectes con las cosas buenas. Te está ayudando para que tú no seas dominado por tu ego, ¿ya? Para que no seas tan testarudo. Te está ayudando para que en el fondo no seas tan poco práctico. Eso es lo que está haciendo ese versículo cuando estás meditando esas letras, ¿ya? Los acuarios, Sergio, tengo una pregunta, ¿no? dale, Disculpa. dale. O sea, eh, para que la gente también, no sé si la gente lo sabe o no, pero digamos, nosotros tenemos un signo que corresponde a nuestra fecha de nacimiento judía. eh, y ese no necesariamente es el signo que corresponde a nuestra fecha de nacimiento de, digamos, de la era cristiana, ¿no? Entonces, es importante como que aclarar eso porque yo, por ejemplo, siempre pensé que era Libra, pero creo que tú me dijiste una vez que soy Escorpio. Entonces,
No sé si muchas personas que estén escuchando quizá pueden pensar que son acuario y no se sienten identificadas porque en verdad no son acuarios. O sea, esa es una pregunta. No, no somos realmente el signo, o sea, somos el signo que corresponde a la fecha judía de nuestro nacimiento, ¿correcto? Sí, lo que pasa es lo siguiente, mira, para explicarlo un poquito. Como Dios crea todo usando las letras hebreas, lo que está diciendo Sonia es súper importante porque en el fondo tu fecha real de nacimiento es la que corresponde al calendario hebreo, ¿ya? Ahora bien, tu calendario gregoriano, el calendario gregoriano, por todas sus deficiencias y todo, no está tan lejos porque el mes hebreo, ¿ya? Toma la mitad de un mes del gregoriano y la otra mitad del otro mes. Entonces van a haber casos en que tú sí va a coincidir tu fecha de nacimiento en el calendario gregoriano con el signo hebreo, pero van a haber casos en que no cuando tú estés más corrido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú estás más corrido y puede cambiar tu fecha, tú puedes caer en otro signo, en otro mes, producto de las diferencias, porque el año hebreo tiene el fondo, es un año de 355 días, donde tienes los 10 días que le faltan, que son los 10 días que nosotros celebramos Rosh Hashanah y Yom Kippur, que es el día del perdón. Son esos 10 días que están como fuera del tiempo, ¿ya? Eso no quiere decir que Sí, nosotros no tomamos los 365 días, 25, no, sí los tomamos, pero en el fondo espiritualmente son 10 días que en el fondo estás haciendo un trabajo muy fuerte de rectificación de tu alma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú vas y ves tu fecha, si tú te cambias en el fondo, si tú te cambias, caíste en el calendario hebreo, caes un poquito en otro mes, bueno, ese mes va a tener una influencia, eso lo está revelando a tu alma, eso te está revelando que en el fondo tú tienes más una influencia del signo que venía que el signo que tú creías que estabas, que es en el fondo tu signo del calendario gregoriano. Eso es para poder responder eso. Si hay alguien que le interesa, se puede comunicar conmigo y les puedo enseñar cómo ver a qué mes corresponde su fecha de nacimiento gregoriana en el calendario hebreo. Pero ok. lo importante son las letras, porque independientemente de que todos tenemos en el fondo nuestro signo, todos los signos nos afectan, ¿ya? Porque todos tenemos un poquito todos los signos. Entonces, cuando estamos durante la constelación de Acuario, que toma mitad de un mes del gregoriano y mitad del otro mes del gregoriano, entonces necesitamos meditar en esto. Vamos a pasar el año por un periodo en que va a estar brillando la constelación de Acuario sobre nosotros y donde estos aspectos se van a despertar en nosotros, ¿ya? No tan fuerte como en un Acuario, si nosotros no somos de ese signo, pero sí se van a despertar, ¿ya? Donde tú vas a conectar en el fondo más hacia afuera que hacia adentro, más hacia causas exteriores que hacia causas interiores tuyas para en el fondo rectificarte, para corregirte, para sanar, etcétera. Esto es como, el acuario es como la persona que rehuye de sí misma y lo rehuye con la excusa de ayudar a otro, ¿ya? Ay, Entonces son esas personas que están ayudando a todo el mundo pero no se ayudan a sí mismos porque no quieren mirarse, no quieren mirar su parte oscura, porque tienen un ego muy fuerte. ¿Ya? Entonces eso es lo que ocurre. Sigamos un y poquito. eso, Dime, perdón, dime, Judy, por favor. maestro, y eso se llama ser egocéntrico, tratar de ayudar a otra persona. No, para nada. Lo que pasa es que, de nuevo, todo tiene dos lados, Judy, ¿ya? Cuando tú Ujú, lo estás haciendo desde el lado de la luz, tú estás ayudando a otra persona y lo estás ayudando con la mejor de las intenciones y todo, y eso es altruismo, ¿no es ujú, cierto? Pero cuando tú estás usando eso como una excusa para no sanarte a ti mismo, para no mirarte, ¿ya? Para no mirarte tú, lo estás usando como ujú. una excusa porque tú dices, ya, si yo ayudo a otra persona estoy como ganando puntos espirituales y dejo de hacer mi teshuvah, dejo de hacer mi arrepentimiento, dejo de pedir perdón, dejo de... Porque todos en el fondo tenemos que enfrentar las situaciones donde nosotros hemos hecho daño, hemos herido a otras personas o otras personas nos han herido y nosotros no los hemos perdonado, etcétera. Bueno, cuando tú dejas de hacer eso y usas en el fondo el ayudar a otros como una excusa, entonces tú estás conectando con el lado que no es tan fuerte de la luz, ¿ya? Con el lado del juicio. ¿Por qué? Porque tú no te estás elevando, esa acción no te está trayendo la elevación espiritual que tú crees. Va a traerte bien por una parte porque tú estás ayudando a otra persona, pero si tú estás haciendo eso para escapar del fondo, enfrentarte a ti mismo,
bueno, al final tu alma va a quedar en el nivel que queda nomás. No se va a elevar como tiene que elevarse porque tú no te enfrentaste, tenías miedo de enfrentarte a ti mismo. ¿Qué quiere decir enfrentarse a sí mismo? Es conectar con la verdad. Vimos que Acuario necesita conectar con la verdad, ¿ya? Ok. Yo, Parte la yo luz. soy acuario, Dale, bien, Judy. pero soy acuario del 28 de enero, casi llegando a febrero. Y yo no soy egocéntrico. Bueno, al menos eso yo creo. Eso dicen todos los egocéntricos. Todos tenemos un poco de egocentrismo porque mira, le voy a explicar por qué. ¿Has visto algún fruto que nazca del árbol sin cáscara? ¿Has visto alguna vez alguna fruta que no tenga una cáscara para protegerla? Ni una. No, no. Todos traemos ego porque el ego nos protege, igual que una cáscara protege al fruto mientras está madurando, para que no se lo coman los pájaros, para que no le haga daño el sol, para que no dañe la lluvia, para que no le haga daño el viento, para que no se llene de bichitos que lo pudran por dentro. La cáscara lo protege, ¿sí? Bueno, el ego hace lo mismo con nuestra alma mientras nuestra alma está creciendo hasta que el fondo está lista y se pela la cáscara, se pela el ego y se saca. Eso lo vamos a ver en el versículo 2 de la Nave Joá, que dice, parte con Kra, en el fondo dice así, el versículo dice, el primer versículo dice, Ana Joá, Gra, Yemeja, Tetisra, Kabel Rinatam Ha. Las primeras tres palabras del segundo versículo, las iniciales son, en el fondo, la de Kabel, en la Kuf, Kabel, Rinat, después viene Rinat, la Reish, que es como nuestra, suena como nuestra R, Kabel, Rinat, Amha, y la Ain de Amha. Kabel, Rinat, Amha. Y eso es un acrónimo para decir Kra Satán. ¿Qué quiere decir eso? Desgarrar al Satán de nuestra alma, desgarrar a esa cáscara de energía negativa de nuestra alma. Lo mismo es con esto, Judy. Todos tenemos una parte de ego que estamos trabajando, porque si no, como te digo, los perfectos no están en este plano. Acá estamos los que tenemos que trabajar para elevarnos. Y la parte bonita de esto es que la oscuridad que hemos vivido, ¿ya? Es el insumo que tenemos que usar para transformarlo en luz. El Zohar nos enseña que la luz más preciada para Dios es aquella luz que que proviene del fondo de la oscuridad que se transforma en luz. Esa es la luz más preciada para Dios. Es la luz que brilla más intensa. Cuando tú tomas tu oscuridad y la transformas en luz. Dar vuelta a la oscuridad en luz. ¿Qué quiere decir eso? Toma las cosas negativas que existen en tu vida, toma las cosas negativas porque conectaste con tu ego y las corriges, las dejas de hacer y haces las cosas opuestas, las cosas buenas. Eso revela la luz. Entonces, por ejemplo, una persona que es terca, porque tiene una estructura mental que le impide ver la realidad de una cierta forma, ¿no es cierto? Se limita muchísimo. Y en esa limitante va a cometer errores. Y ahí va a aparecer su ego, va a aparecer su egocentrismo, ¿sí? Puede que la persona al mismo tiempo esté ayudando a otras personas, ¿sí? Eso es altruismo, y eso está bien. Pero si la persona, acá la luz espiritual te está diciendo, ojo, ayudar es súper deseable y es una parte de tu corrección espiritual. Pero si tú estás ayudando para evitar ayudarte a ti mismo, es decir, sanar tu alma, no te estás ayudando, al fondo estás arrancando, estás con miedo, estás huyendo de ti mismo, estás huyendo de tus transgresiones, estás huyendo de mirarte. Eso es lo que a eso apunta esto. Y todos pasamos por un poquito de eso. Cuando nos cuesta el arrepentimiento, cuando estamos listos para el arrepentimiento, de alguna forma todos estamos con miedo. Miedo al juicio que dirán, juicio nosotros decimos la verdad, miedo al juicio si nos van a perdonar de verdad o no, miedo al tener que enfrentar a las otras personas, etcétera. Todo eso es parte del ego, ¿ya? No solamente el ser egoísta como la caricatura de un egoísta. Entonces veamos un poquito qué significa en el fondo esto a nivel de nuestra rueda astral. Entonces quiero que se fijen en lo siguiente. Acuario, si ustedes se fijan acá están los meses y acá están las constelaciones, ¿sí? Entonces si ustedes buscan Acuario acá está Acuario, ¿sí? Corresponde al mes de Shvat. Ahí está la constelación de Acuario. Si ustedes se fijan, se forma una cruz, que es como una cruz karmática, en los 4 meses que están justamente opuestos. El opuesto a Acuario, ¿sí? Y después tres hacia un lado y tres hacia el otro. Forman los otros opuestos que forman esta cruz que es como la cruz del ticún. Entonces, ¿cuál es el ticún más fuerte del Acuario?
se lo va a mostrar Leo. Leo le va a hacer espejo. Una persona que haya nacido bajo el signo de Leo le va a hacer un espejo gigante al acuario que no lo va a resistir para que se corrija. Lo va a estar empujando. De la misma forma, para un Leo, el más fuerte, el que le va a hacer la pelea más fuerte es el acuario. Estos dos se van a tender a rechazar, ¿sí? Y dentro de estos están estos otros dos, que son Tauro, que también le cuesta muchísimo a Acuario, no tanto como Leo, y Escorpio, no tanto como Leo, de nuevo, porque no está justamente opuesto, pero sí están lejanos, están los más lejanos de Acuario. ¿Se te fijas? Entonces estos cuatro forman esta casa, es donde se tienen que trabajar. Y para un Acuario, él tiene muchos problemas con Leo, con Taurus y con Escorpio, producto de su posición bajo las constelaciones. Ahora, tú puedes cambiar esto, obviamente, cuando tú te elevas y tú conectas en el fondo con Dios, conectas con esta sabiduría que estamos aprendiendo, para elevarte por sobre la influencia de las constelaciones. Pero esto es lo que está dejando atrapado. Entonces, si tú ves y comienzas a analizar, bueno, si yo nací bajo el signo de Acuario y dos, ¿qué significó eso? ¿Cuáles son las personas con que yo me di bien? ¿Cuáles son las que me di mal? Etcétera. Vas a encontrar mucho de esto, vas a encontrar mucha verdad en esto. Ahora, si tú tienes un Leo corregido, o un Tauro corregido, o un Escorpio corregido, obviamente no se va a dar esto, porque esto está influyendo ¿cómo? Para ayudarte a hacer la corrección, ¿ya? Por eso es tan fuerte. Entonces, ¿qué te dice? El acuario, el secreto que nos enseña la Kabbalah, aquella persona que nació bajo el signo de Acuario, en realidad, en su encarnación anterior era un Leo. Reencarna en esta vida como un Acuario. ¿Para qué? Para corregir el ego que tuvo como Leo. ¿Ya? ¿Y cuál es el ego de Leo? El planeta que rige a Leo es el Sol. Es el único signo que está regido por el Sol. Por lo tanto, el signo más fuerte desde el punto de vista de que el Sol es su regente. Entonces, como el rey. ¿Ya? Por eso se llama el monarca, en el fondo, en esta explicación que está dando el Rathberg acá. Entonces, el Acuario nace para corregir ese Leo de rey, en el fondo, donde él daba órdenes, donde él era el centro de atención, donde en el fondo todos giraban en torno al sol. Bueno, todos giraban en torno del fondo de esta persona que en su vida anterior era un Leo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que parte importante del ticún de un Acuario lo vive, ¿no es cierto?, en su matrimonio. Imagínate si tú no tienes idea y te casaste con tu mujer, o en el caso de ustedes que son mujeres, tu marido es Leo y tú eres Acuario. Entonces, ¿qué te dice? Te dice en el fondo, ya estás trabajando mucho espiritualmente ahí porque hay una tensión importante, porque son dos signos completamente opuestos. Pero aparte, como el Acuario es tan llevado de sus ideas, es tan terco y están mirando hacia afuera siempre y no se está mirando hacia adentro, le va a costar el matrimonio. Le va a costar el matrimonio, le va a costar la relación de pareja. ¿Por qué? Porque, de nuevo, está mirando hacia afuera y no hacia adentro. Eso significa que tú te preocupas más de los que están afuera, más de los que tienes cercano a tú, y tú tienes que estar en equilibrio. No es el uno o el otro, sino que es un equilibrio para que tú puedas, en el fondo, armonizar tu vida. ¿Ya? Y por supuesto, los acuarios son controladores, y por ese afán, en el fondo, llevar el, esa es como la paradoja de los acuarios, porque los acuarios detestan las estructuras para todos, ¿sí? Todas las estructuras, los acuarios las detestan, pero ellos son súper buenos para poner estructuras sobre los demás. Entonces, el acuario en el fondo se va a rebelar en contra de cualquier cosa que sea una estructura en la sociedad, pero él es súper bueno para colocar estructuras y controlar a los demás. Entonces, es parte del ticún del acuario. Entonces, aquellos que son acuarios, en el caso de tuyo, Judy, en tu encarnación anterior, fuiste Leo. ¿Ya? Tendríamos que ver cuál es tu signo en el fondo en el calendario hebreo, también para precisarlo, pero en el fondo tu signo en el calendario gregoriano te estás diciendo que en el fondo tu creación anterior fuiste el Leo, y lo que estás sanando como Acuario es la parte del ego que tú no lograste sanar en tu vida anterior. Entonces, fíjense, el ticún principal de un Acuario es la verdad. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros nos cubrimos la verdad con ilusiones. ¿Ya? Nos hacemos un modelo mental de la realidad que contiene ilusiones y nos impide ver bien la realidad. Entonces tenemos una imagen de nosotros un poquito distorsionada,
tenemos una imagen de la realidad un poquito distorsionada. ¿Para qué? Para no enfrentar la verdad. La verdad de lo que a mí me falta corregir, de quién realmente soy, la verdad de mis limitaciones, la verdad de las cosas buenas también, de cuáles son mis virtudes, porque muchas veces uno no se ve, si tú estás muy pegado al juicio hacia los demás, es muy probable que tú no veas también tus virtudes, ¿ya? Y tú te trates de elevar usando el ego para elevarte a una posición en el fondo de que tú eres más justo, eres más virtuoso que otra persona, etcétera. El ticún de la cual es la verdad. Es importantísimo conectar con la verdad. Y la verdad uno conecta con cuando uno hace arrepentimiento, cuando uno de verdad hace arrepentimiento de corazón. Entonces, si ustedes se fijan en nuestro árbol de la vida, que es nuestro modelo del alma, la verdad, ¿dónde está? En Tiferet, justo en el centro, en el corazón, ¿ya? El corazón del alma. Ahí está la verdad. Corresponde a Tiferet, donde está la misericordia y la belleza, la armonía, el equilibrio, ¿sí? Y también la justicia, ¿ya? Todos son atributos de Tiferet. Ahí está la verdad. Entonces, nosotros estamos acá abajo y las constelaciones están brillando sobre nosotros. Entonces, ¿cómo conecto con la verdad? ¿Ya? La verdad en el fondo es este sol inmenso, que es nuestra alma, que corresponde a las emociones, ¿sí? Pero yo no puedo llegar ahí. Sabemos ya, porque hemos aprendido, que estas 6 sefirot del medio, que corresponden a nuestras emociones, donde el centro es Tiferet, que las resume a todo, es la Torah escrita. Entonces, cuando yo estudio la Torah escrita, cuando estudio la Biblia hebrea, lo que yo estoy haciendo es conectando con este sol en mi alma para conectar con la verdad. Ahí yo voy a tener la luz que me va a ayudar a mí a conectar con la verdad, a hacer la rectificación del caso particular de un acuario, rectificación que se requiere con la verdad. ¿Sí? ¿Y cuál es el primer paso? Tengo que despertar, yo estoy acá abajo, tengo que despertar este peldaño espiritual. Y este peldaño espiritual, ¿por qué? Porque tengo que recibir, para poder corregir acá abajo, necesito recibir las 3 columnas del árbol de la vida. El dar, el deseo de dar, el deseo de recibir y la columna central, que es el deseo de recibir para dar. No puedo corregirme si no tengo estas 3 cosas. Y esto es muy importante porque el sol, que en el fondo resume todo eso, está en la columna central. Está en el deseo de recibir para dar. Yo deseo recibir, pero para dar, para compartir. ¿Sí? Deseo ser canal de bendiciones. No llevármelas yo nomás. ¿Sí? Porque eso me bloquea, eso ya lo aprendimos ya. Y para eso tengo que despertar este peldaño que es Malhut, que es la luna. Acá tenemos el sol y acá tenemos la luna. ¿Y cómo lo despertamos? Cuando nosotros comenzamos a conectar con Dios, lo comenzamos a buscar, comenzamos a elevar plegarias hacia Dios, comenzamos a tratar de cumplir los preceptos, ¿sí? Que nos enseña la Biblia en honor a Dios, ¿sí? Tratamos de hacer, en el fondo, ayudar a otras personas, porque eso nos dice la Torá. Ayuda, ama al prójimo como a ti mismo. Tratamos de, en el fondo, hacer caridad. Bueno, todas esas cosas, cuando estamos estudiando todo esto, esta clase es un acto de eso, estamos elevando luz hacia Dios. Estamos elevando la luz que está atrapada en la oscuridad acá, la estamos elevando hacia Dios. Y eso nos va a traer bendiciones. Y al unir estos dos, este que es el sol, que es el masculino espiritual, con el femenino espiritual, que es la luna, cuando nosotros los unimos, formamos una especie de carroza para que se posen las luces más altas, ¿ya? Del alma, que son esta triada superior, donde está la voluntad, necesitamos la voluntad para poder cambiar la sabiduría, ¿no es cierto? Que nos enseña en el fondo cómo poder hacerlo, en el fondo qué es lo que estaba bien, qué es lo que estaba mal, comprender cómo lo podemos aplicar en nuestro mundo, en nuestra vida, ¿sí? Y discernir. Conocimiento te sirve para discernir lo que es lo bueno y lo malo. Entonces tú sientas esta luz en tu alma para hacer esta corrección acá abajo, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, vimos que la constelación de Acuario tenemos que meter en la letra Sadi y en la letra Bet, ¿sí? La Bet vale 2 y la Sadi vale 90. Por lo tanto, su geometría total es 92. 90 más 2, 92. Si yo voy al alma y veo cómo yo conecto con el alma para elevarme por sobre la influencia de las constelaciones, me doy cuenta que la Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, ¿no es cierto? Que representa a Dios, simboliza a Dios por su unicidad. Decimos Adonai Echad, Dios es uno, ¿no es cierto? Está acá, en Keter, en la voluntad. Es la voluntad, es la primera sefirá que está recibiendo la luz de Dios, que representa la voluntad. Esta
vale uno y me está en el fondo simbolizando esa unión con Dios en el alma, en la corona, en lo más alto. Después me dice, el tikkun es la verdad, por lo tanto tengo que ver el nombre de Dios que está acá en Tiferet. Y ese nombre de Dios es Yud-Heh-Vav-Heh, lo que nosotros llamamos Hashem, ¿sí? Y esa gematría vale 26. Acá está Yud-Heh-Vav-Heh en Tiferet. Eso me ayuda a conectar con la verdad. Y este nombre me conecta con la misericordia, ¿ya? Con el atributo de misericordia. Por eso es tan importante este nombre. Cuando aparece este nombre en la Biblia, está hablando Dios desde su atributo de misericordia. Misericordia para con nosotros. Acá está hablando también, pero una misericordia mucho más alta. Esta es la misericordia suprema, a un nivel muchísimo más alto. Por eso esta luz es mucho más grande que esta, ¿sí? Es una luz mucho más alta. Y tenemos que unirlo con el femenino, que es la vasija, donde se recibe toda esta luz. Y es el nombre de Dios Adonai. Es el nombre que viene acá abajo. Y ese nombre tiene una geometría 65. Si ustedes se fijan, cuando yo unifico estas tres luces en el alma, ¿qué es lo que obtengo? 92, que es el mismo peso espiritual, ¿sí? Que en el fondo las letras las cuales fue creado el planeta Saturno, que rige a la constelación de Acuario y la constelación de Acuario. Es decir, tengo el eje central del alma, el eje central de la rueda vía, que se define, como ya hemos aprendido, deseo recibir para dar, es lo que me ayuda a hacer el ticún del Acuario, para conectar con la verdad. Yo estoy en equilibrio, deseo recibir para poder compartir, ¿sí? No para acumular, no para mostrar a los demás que tengo más que ellos, sino que para poder compartir, para poder dar. Me vuelvo un canal de bendiciones. Eso es lo que te ayuda a hacer el canal. Entonces ahí tienes tu respuesta, Judy, tú que me preguntaste antes en la clase. ¿Una persona que ayuda al fondo es egocentrista? No, es altruista, absolutamente. Pero si está ayudando desde el punto de vista de para escaparse y no ayudarse a sí mismo, para no verse, ¿sí? Porque piensa que si ayuda a todo el mundo y está siempre ocupado ayudando a todos los demás, no se deja tiempo para verse a sí mismo, para hacer su propio proceso espiritual, bueno, en ese caso está en desequilibrio. No estás en un deseo de recibir para dar, estás en un deseo de recibir solamente para ti. Por eso estás ayudando, porque quieres recibir bendiciones para ti sin tener que, en el fondo, dar qué, dar tu arrepentimiento, dar los perdones que te corresponden dar, fondo, que es parte de conectar con la verdad. Cuando tú conectas con la verdad, te das cuenta que así como te han hecho daño y tú tienes que otorgar perdón a las personas que te han hecho daño, también tú has hecho daño y por lo tanto también tienes que pedir perdón. Y también te vas a dar cuenta que aunque hagas ese proceso, va a quedar puede quedar una parte donde tú te vas a comenzar a castigar porque ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hice esto yo en ese momento? ¿Por qué? Bueno, también te tienes que perdonar. Esos son los tres perdones que hemos hablado en las clases anteriores. Otorgar perdón a aquellos que nos hicieron daño, pedir perdón por el daño que nosotros también hicimos, y por sobre todo, que es el más difícil de todo, perdonar a nosotros mismos. Y eso es eje central del árbol de la vida. Por eso la verdad es tan importante y por eso le cuesta el contrario al acuario. Y por eso esto, deseo recibir para dar, es lo que rompe el fondo de esa cáscara del ego, que está acá abajo, que nos impide recibir la luz. Eso eleva al acuario por sobre el poder de las constelaciones. Y esa es nuestra clase de hoy día, queridos. Espero que les haya gustado y que haya quedado claro. No sé si les quedó claro. Catalina, Sí. Sonia, muy ¿Cómo bien. me gustó este estudio? ¿Sabes una cosa que me llamó mucho la atención? Dime, Los astros, cada uno tiene dos letras hebreas muy y bien. yo no lo sabía. Entonces, otra cosa, si usted va a Arabia Saudita, va a ver los árabes adorando una caja vacía y dicen que es el dios Saturno. Explíqueme eso, porque de verdad que no entiendo. Porque ellos usan un baile dando vueltas y que adorando al dios Saturno. Si es un planeta, ¿por qué ellos están adorando? Mira, tu pregunta es muy buena, pero es muy delicada. De partida, porque en el fondo yo no te puedo decir por qué los árabes hacen eso y todo eso. Lo que yo sí te puedo decir es lo siguiente. El tema de las constelaciones, el tema de las constelaciones son sirvientes de Dios. Tienes que entender, las constelaciones son sirvientes de Dios.
Entonces Dios usa las constelaciones como canales para emitir su luz a nuestro planeta. ¿Ok? Dios está en el infinito, su luz es infinita y no tenemos ninguna posibilidad de acercarnos a eso porque no lo resistiríamos. ¿Ya? Entonces él disminuye su luz, ¿sí? Y la manda, para poder disminuirla, la manda a través de ciertos servidores. Los ángeles son servidores de Dios, las constelaciones también son servidores de Dios, ¿ya? Entonces, cuando tú te equivocas, porque lo que tú estás viendo es el fondo del astro, el planeta y todo, y tú comienzas a adorar eso, obviamente estás haciendo idolatría. ¿Por qué? Porque tú estás, en el fondo, estás viendo que todo viene de Dios. Entonces, esa es la trampa que usa el fondo el ego y es la trampa que usa el otro lado, la oscuridad, el fondo, el mal, para dejarte atrapado. ¿Por qué? Porque si tú estás adorando la constelación, no te das cuenta que todo viene de Dios. Y al adorar la constelación, lo que tú estás haciendo es que estás quedando bajo el destino. ¿Sí? ¿Bajo Entonces, qué? bajo el destino, tu vida es tu destino Oh, y no lo puedes cambiar. ok, ok, No lo puedes cambiar. ok. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la Biblia, eso habría significado, por ejemplo, si los israelitas hubieran quedado atrapados adorando las constelaciones, ¿sí? Ellos habrían sido esclavos por siempre en Egipto. Ese era el destino, ¿te fijas? Haber sido Ah, esclavos para los egipcios es el destino de los israelitas, ser esclavos por siempre, porque ellos eran la raza superior y los israelitas eran la raza inferior. Pero Dios le había dicho a Abraham, tu descendencia va a ser esclava por 400 años, pero después yo los voy a traer de vuelta a la ya. tierra, ¿se acuerda? Entonces, eso Ujú. también estaba en el destino de Israel. Pero si tú caes en la ilusión de adorar la constelación, bueno, tú caes bajo eso, te puedes quedar atrapado. Y entonces todo el tema es que tú sepas que todo viene de Dios, que las constelaciones son sirvientes de Dios, influyen, pero no gobiernan. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, ¿por qué los árabes hacen eso? No te sabría decir. Pero Saturno sí es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque es regente de dos constelaciones. De Acuario, que es Ujú. la que acabamos de estudiar, y va a ser de Capricornio, que es la que vamos a estudiar en la próxima clase, que es la otra constelación Ajá. que rige en el fondo el O planeta sea, ellos Saturno. no trabajan juntos, ¿verdad? Sí, Esos dos astros trabajan juntos. el Saturno gobierna las Ok. dos. Saturno es como el rey que le da la instrucción a las estrellas para brillar de una cierta forma sobre la Tierra. ¿Y de quién recibe las órdenes Saturno? De Dios, ¿sí? De Dios. Entonces, el Ajá. problema que tenemos nosotros es que si nosotros no conectamos con Dios, no nos podemos elevar por sobre nuestro destino, no nos podemos elevar por sobre las influencias de las constelaciones. Es como si estuviéramos volando en un avión que no se puede elevar por sobre las nubes. Entonces, está siempre así. Eso es lo que tú estás Sí. viendo. Hay momentos que tú estás mejor y hay momentos que tú estás peor. Pero no tienes Ajá. esa calma, ese vuelo tranquilo. Eso te lo da en el fondo cuando tú te elevas por sobre el destino. Entonces, ese es el tema del fondo, meditar las letras para que en el fondo tú te puedas proteger. Y vamos a ver eso más adelante. Pero primero vamos a explicar para qué tenemos que meditar las letras. ¿Sí? Después las vamos a meditar para que Ok. nos demos cuenta. Pero buena observación, te diste cuenta. Son 12 constelaciones, ¿no Sí, es sí, cierto? Y todo, la mayoría tienen dos, sí. salvo dos signos que tienen uno, que tienen un planeta que es único para esos dos signos. Uno es Leo, que el planeta regente Leo es el Sol y solamente rige la constelación de Leo. Y el otro es Cáncer, ¿ya? El signo de Cáncer. Cáncer, que en el fondo es nuestro Tamuz en hebreo, ¿sí? Que tiene el planeta regente es la Luna. Ajá. Esos son los únicos dos que tienen un solo, son únicos, ¿sí? Leo y Cáncer son únicos porque tienen un solo planeta regente. Todos los demás tienen, un planeta rige dos constelaciones. Ah, ok. Y una pregunta. Yo que no sé exactamente mi fecha de nacimiento, no sé a qué signo inclinarme, porque yo sí que nací en noviembre, pero también hay otra fecha, enero. Yo no sé en qué año, en qué mes nací yo. Que sí que yo no sé cómo voy a hacer, porque según tengo entendido, la fecha de nacimiento es un código que se entiende para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué yo voy a hacer si yo no sé cuál es exactamente mi fecha de nacimiento? Mira, si tú no conoces tu fecha de nacimiento en el calendario gregoriano, ¿ya? O sea, si tú no sabes qué año naciste realmente en el calendario gregoriano y todo eso, es difícil que te pueda dar una fecha en el calendario hebreo porque se corresponden. Hay que hacer una transformación. Tú puedes meditar, tú puedes meditar
para que en el fondo Dios te revele a través del alma Ok. bajo qué signo naciste y cuál sería tu fecha, que aparezca de alguna forma en la realidad, algo que a ti te indique cómo es eso. Y eso se puede hacer mediante una meditación, que tú en el fondo reces, medites y le pidas a Dios en el fondo que te revele eso. Pero si tú no me Ujú. dices en el fondo, mira, yo nací el día 15 del mes de noviembre del año 1960, por decirte algo, yo no te puedo decir cuál es tu fecha hebrea exacta. Si tú me puedes dar una fecha exacta en el calendario hebreo, yo te puedo dar una fecha exacta en el calendario hebreo. Pero si no te puedo dar una aproximación. Si tú naciste en noviembre, yo te puedo decir, bueno, si naciste en los primeros 15 días de noviembre, puede ser a lo mejor Libra o puede ser Escorpión. Si naciste en los últimos días de noviembre, puede ser a lo mejor Escorpión o puede ser el fondo Sagitario, en el mes en el calendario hebreo. Escorpión, ¿y cuál es el otro? Sagitario. Escorpión y el otro. Libra, Libra, Ah, Libra, ajá. Libra, Escorpión o Escorpión y Sagitario, ¿ya? Porque el Ah, mes ok. gregoriano está justo dividido en la mitad del mes hebreo. El mes hebreo toma los primeros 15 días de un mes y los últimos 15 días del otro mes, ¿sí? Es más o menos así. Ah, o así se puede buscar más o menos, no exacto, pero más o menos ahí, la Yo le, fecha de yo le nacimiento. voy a mandar a Belkis para que te mande a ti en el fondo una relación para que tú lo puedas ver. Y si tú me dices más o menos qué día o más o menos qué año, yo te puedo ayudar un poco a encontrar tu fecha. ¿Cómo es que yo le mando a usted la fecha de mi nacimiento? No, Es mucho. no, si tú puedes hacer eso sería genial, pero yo le voy a mandar a Belkis en el fondo un calendario hebreo para que tú puedas Ajá. ver más o menos dónde estás, ¿ya? Ok, yo voy a tratar. Con esto Es, que usted dio hoy, voy yo a investigar. Vamos a buscar dos fechas, la de enero y la de noviembre. A ver cuál de las dos, porque a veces mi familia, o no mi familia, sino la gente de antes, cuando uno nacía, declaraban a uno tardío. Y puede que haya sucedido en esto en mí. Entonces yo no saco, yo no sé cuál es en realidad. Y yo celebro la de noviembre, Sagitario. Yo no sé la otra, si será esa o no. Pero yo con este estudio, yo voy a averiguarlo. En nombre de exacto, Hashem. muy bien, Catalina, ese es el espíritu, muy bien. Sí, Catalina. Pero, ¡ah! Ya, No, chicos, sí, aquí aprendiendo. No es verdad. Oye, pero qué estudio me ha gustado a mí. ¡Wow! ¡Wow! Sí, porque es que esos estudios son profundos y esos estudios te despiertan el alma para que tú te avives y puedas seguir hacia adelante, no durmiendo a uno. Porque Es cuando yo acabe de duerme ya no voy más. Hay muchas que me despiertan, me tengan despierta. Sí, es verdad. muy Yo estoy bien. así. Yo no sé si usted sabe de esta metáfora, la de Jonás. Cuando Jonás estaba en el mar, que el mar se agitó, que la ballena se lo tragó, eso era la ignorancia, que él estaba dormido en el barco. Pero el mar agitado es el conocimiento que él tenía por dentro para poder alcanzar todos esos conocimientos sin inquietud. Y entonces eso me está como pasando a mí. Yo tengo esa inquietud de conocer más de Hashem, porque yo veo que esto es increíble. Estos son estudios que no se hallan en la esquina. Estos son estudios que hay que valorarlos. Y yo, cuando a mí me gusta, lo valoro. Baruch Hashem. Mira qué bonito lo que tú Amén. dijiste. Mira qué bonito lo que dijiste, Catalina. Judy, ¿estás por ahí? Judy. Judy, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Mira, vamos a usar el ejemplo. Parece que Jonás tenía algo de Acuario, porque Sí. Jonás era un profeta, ¿ya? Ujú, Y él huye, en el fondo, para no cumplir la misión de Dios. Dios le había ujú. pedido que fuera a predicar a la ciudad de Nínive, ¿ya?
porque la iba a destruir, porque la idolatría era muy grande, y Jonás no quería ir a la ciudad de Nínive a predicar porque los consideraban malos y sabía que en el fondo Dios los iba a perdonar al final. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Arranca de Dios y se va al mar, como dice Catalina, se va al mar. ¿Y qué es lo que ocurre? En el mar comienza toda la turbulencia y todos los marineros del barco de Jonás están todos asustados y se comienzan a preguntar por qué estaba ocurriendo eso, hasta que despiertan a Jonás y le dicen, oye, ¿por qué no estás ayudando cuando estamos acá a punto de hundirnos y todo? Entonces Jonás le preguntan, Jonás, ¿de dónde naciste? ¿Cuál es tu país? Y le dice, soy hebreo, ¿ya? Y después le dice, ¿y por qué estás acá? Entonces le dice, bueno, porque estoy huyendo de Dios, y todo. Entonces los marineros se quedan mirando, tú has traído todo esto sobre nosotros, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Y qué dice Jonás? Arrójenme al mar y van a ver que todo se va a calmar. Y bueno, y lo arrojan al mar, en el fondo, lo arrojan al mar, y Jonás sabe que todo eso está pasando porque él está huyendo de Dios. ¿Cuál es la relación con el acuario? El acuario quiere salvar el mundo, pero huye de sí mismo, ¿sí? Está mirando hacia afuera, quiere salvar al mundo, pero no se está salvando a sí mismo, no está haciendo su trabajo espiritual, está muy ocupado ayudando por aquí, ayudando por allá, etcétera, pero no hace su trabajo espiritual, no hace conciencia, ¿ya? La maestra le habló de mí, ¿verdad? No, no, No. no, no. Para nada. Yo te estoy dando el ejemplo. Esta es de Catalina. Esta fue Catalina la que puso el tema de Jonás. No, no, él nada más sabe tu nombre, no sabe ni tu apellido. Entonces, Bueno, maestra, le va a crecer la nariz. ¿qué es lo? Él te Ah. está leyendo las cartas, Judy. El maestro te está leyendo las cartas. No, me está Ah, leyendo la conciencia. a Jonás se lo traga la ballena y está 3 días dentro de la ballena, le reza a Dios, es decir, ahí que lo que hace Jonás ya no es acuario, ahí comienza a mirarse hacia adentro, porque ya no está mirando hacia afuera, no puede mirar hacia afuera porque está al interior de la ballena le cierra la posibilidad de mirar hacia el exterior, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Él comienza a rezarle a Dios, ¿y qué es lo que hace la ballena? Dios le manda la orden a la ballena, ¿sí? Le manda la orden a la ballena se acerca y ¡pum! El pez en el fondo lo escupe en el fondo a la orilla y parte Jonás a su misión, en el fondo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tenía que aprender la rectificación de Jonás? Él estaba huyendo, se estaba alejando de la luz del Creador, se estaba alejando para no cumplir la misión. Lo mismo haces tú cuando tú solamente quieres ayudar para evitar corregirte. Es una escapatoria, es un escape, ¿ya? Esas personas que viven en el templo, por ejemplo, seas un judío en una sinagoga, sea un cristiano en una iglesia, viven en eso y no se preocupan de sí mismos, se están escapando, ¿ya? Se están escapando de sí mismos y eso les va a pasar la cuenta. Les va a pasar la cuenta porque en el fondo el bloqueo lo tienes por dentro, no es por fuera. Te va a ayudar que tú ayudes, sin duda, pero no te va a ayudar tanto como si tú ayudaras a ti mismo. Primero tiene que brillar la luz de adentro para que pueda brillar la luz de afuera. Ese es el equilibrio. En el caso del acuario, él se escapa. ¿Por qué? Porque tiene un ego muy fuerte que no corrigió en la encarnación de Leo. Por eso quiere ayudar a todo el mundo, por eso es rebelde, por eso no acepta estructura. Pero anda a pedirle a un acuario algo y vas a ver cómo te pone la estructura a ti. Él no la acepta, pero te la pone a ti la estructura. Así que eso es, pues chicas. ¿Ya? Espero que les haya gustado. Una, Dime. una observación, maestro. No sé si te has dado cuenta desde que empezamos estas clases, mira que como el niño, el alma de mi nieto se está calmando. No sé si te acuerdas, cuando empezamos estas clases tuyas hace 2 meses, que él no estaba tranquilo, brincando y siempre mucha bulla, mucha bulla. Mira cómo se mantiene él, mira las clases. Excelente, Baruch Tu alma la Hashem. está escuchando tus clases. Está tranquilo él. Baruch Hashem. Baruch Hashem, qué bueno. Bueno, lo que pasa es que el alma de tu nieto, el problema que tiene es a nivel de la vasija. No es entonces, ¿qué es lo que ocurre? El alma quiere expresarse, porque estamos en el mundo del Malhut, el mundo espiritual de Malhut es el mundo de la acción. Buscas expresarte, ¿ya? Y en el mundo material reflejamos eso. Entonces él quiere expresarse. Y como no encuentra, porque tiene ese bloqueo que tiene que arreglar adentro, en su alma no encuentra la forma, su cuerpo lo limita.
Su cuerpo lo limita para poder expresarse como a él le gustaría. Y eso lo frustra. Sí. Entonces ahí se pone nervioso y todo. La luz te va desbloqueando y te va calmando. Ujú. ¿Te fijas? Te va calmando porque lo va sacando la turbulencia, lo va elevando de las nubes. Sí. Así que muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Josiah, Josiah. Ay, pero qué bonito. Gracias, gracias. Así que gracias, maestro. Me Gracias. alegro mucho. Ya chicos, los dejo. Ok, Les mando un vamos. abrazo. Cariños a todos. Chao. Pasen una buena semana. Chao, Dani. Chao, Gracias. Judy. Bye. Chao, Catalina. Chao, Sonia. Chao, chao.